Disertará en la oportunidad el doctor Felipe Granillo Fernández, quien es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados y abogado litigante. Le cedemos la palabra al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias a los organizadores por la cordial invitación y por la excelente recepción que me han dado. Mi idea, que puede ser distinta a lo que han venido viendo hasta ahora, es que esto sea con mucho ida y vuelta, porque me ha pasado a mí en Buenos Aires cuando no teníamos jurados, venía gente que había participado en jurados. Yo tenía muchas más dudas que certezas y muchas inquietudes que por ahí eran más importantes que cualquier cuestión que me podían dar. Así que lo que sí les pido, siéntanse libres de interrumpir, siéntanse libres de preguntar. Los aliento a eso. Lo que sí, si vamos a hacer eso, me han pedido por favor que esperen a tener un micrófono en mano, ¿sí? Para que quede grabado. Bueno, la cuestión que me ha tocado a mí es la acreditación del perito, el trabajo de los peritos en un juicio por jurados. Y tiene varias particularidades la participación de los peritos en el juicio por jurados. La primera es que vamos a tener que sacarle la información nosotros, los litigantes, ¿sí? Seguramente les ha pasado que en juicio con jueces profesionales hay un montón de situaciones que solamente necesitamos que el perito o el testigo experto diga la palabra, porque ya sabemos que el juez técnico, cuando hablamos de, no sé, por ejemplo, en un perito psicólogo, o en un psiquiatra, cuando hablamos de un trastorno límite de la personalidad, damos por sentado que el juez ya ha escuchado muchas veces de qué se trata el trastorno límite de la personalidad. Entonces, con que el perito lo diga, ya tenemos materia de alegato para decir la persona tenía un trastorno límite de la personalidad y todos estamos hablando de lo mismo, más o menos. A veces hablamos distintos, pero creemos que hablamos de lo mismo. Pero no profundizamos. No nos piden tampoco que profundicemos o por lo menos hablo en la provincia de Buenos Aires, donde mayormente litigo yo, no he tenido ninguna sentencia donde un juez me reprima o me reprenda porque no acredité bien que era el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos más o menos hablaban de lo mismo. Acá no. Acá nadie de los futuros jurados que vengan, o la gran mayoría, y porcentaje no menor al 90% de los futuros jurados que vengan, va a saber cuáles son las características y los síntomas de un trastorno límite de la personalidad. Entonces, si nosotros no extraemos toda esa información del perito, no les va a llegar. Y les va a quedar una prueba que no van a poder utilizar porque no van a conocer. Entonces, esa me parece que es la primera cuestión que hay que trabajar seriamente, extraer la información y extraerla de una manera que el jurado entienda, que es el segundo gran desafío que tenemos como litigantes. Perdónenme, yo me posiciono siempre, cuando hablo como abogado defensor, que es lo que me gusta hacer, pero es indistinto para cualquiera de las partes, ¿sí? Hay una cosa también que cambia desde mi óptica, que es la acreditación del perito. La acreditación en juicio con jueces profesionales, un perito que viene con pergaminos de clases internacionales, con máster, con doctorados y demás, con publicaciones quizás impresiona mucho. En jurado puede que no sea eso, ¿sí? En jurado puede venir. Y me ha pasado, yo la semana pasada lo comentaba con Marcelo,
vengo de lo que las partes entendimos, y el juez técnico también, uno de los juicios más litigados de la provincia de Buenos Aires, uno de los juicios por jurados más litigados de la provincia de Buenos Aires. Empezamos el lunes 12 a las 9 de la mañana y lo terminamos el lunes 19, en realidad el martes 20 a las 0:35. Un espanto, desde la puridad académica es un espanto, pero bueno, después si les interesa les voy a ir contando más de este juicio. Pero ¿por qué les traía este juicio? Se trató de un abuso sexual con acceso carnal cometido por dos personas. Uno de los pocos delitos que van a poder ser juzgados por jurados acá si la ley que está avanza, ¿sí? Y vinieron, yo estaba por la particular damnificada, yo llevé 3 peritos, dos psicólogos y un psiquiatra, y la contraparte llevó una psicóloga, una psiquiatra y una licenciada en psicología, pero que fue como testigo expertos, que es otra categoría que empieza a tomar mucha relevancia en jurados. La psiquiatra que llevó la contraparte, yo pocas veces he visto un currículum tan completo como ese. Impresionante, pero impresionante en serio. Y la psicóloga, que era la que la había atendido durante un tiempo de 3 años a la persona que yo representaba, tenía un currículum normal, con una especialización por ahí, nada muy desarrollado. Sin embargo, la impresión en el jurado, la valoración que hizo el jurado, fue mucho más exhaustiva. Acá entra un terreno de especulación, porque no sé qué valoraron definitivamente, pero sí se ven los gestos y en el interés que demostraron. Fue mucho más profunda con la peritomía, porque entendieron que una persona que había estado tanto tiempo, eran más de 100 sesiones, contra otra que la había analizado en una sola oportunidad, no le suscitaba lo mismo. Entonces digo, eso también cambia. En un juicio con jueces profesionales, la práctica forense hubiese determinado un montón más, creo yo, que la práctica clínica quizás, porque dentro de lo difícil de ser objetivo que se puede en las ciencias mentales, los forenses tienen una regulación más estricta en cuanto a su intervención que los clínicos. Y sin embargo eso no pasa acá. Por eso digo, tenemos que ir pensando en una óptica distinta, en dejar de lado varias prácticas que hemos tenido o que hemos desarrollado, porque no van a ser eficaces a lo que vamos, que es lo que importa acá. Acá vamos a convencer de nuestra teoría del caso, no vamos a otra cosa, ¿sí? Si nosotros convencemos de nuestra teoría del caso, lo más probable es que ganemos, que es a lo que vamos. Entonces, lo que hay que buscar es cuáles son las herramientas más efectivas para lograr eso. Tenemos un desafío grande, es hacer hablar a los peritos de forma que se entienda lo que están diciendo. Explicar bien, con mucha claridad, los conceptos técnicos, hacer que ellos expliquen con mucha claridad conceptos técnicos que en un juicio con jueces profesionales no necesitaríamos hacerlo. No le vamos a andar explicando a un juez profesional que sentenció en 600 causas cuál es la diferencia entre un rasgo de la personalidad y un trastorno de la personalidad. Eso ya lo sabe, no necesitamos ahí hacer hincapié. Pero a una persona que no tiene formación en esto, ¿sí?, que no conoce de esto, vamos a tener que explicarle qué es un rasgo y por qué se diferencia un trastorno y por qué el conjunto de los rasgos pueden configurar un trastorno. Y lo vamos a tener que explicar, y se lo vamos a tener que hacer decir al perito de una forma lisa y llana, sin tecnicismo. El tecnicismo, hay algunos que son inevitables, por supuesto, pero hay tecnicismos que no suman, al contrario, hace que el jurado pierda atención, se nos vaya, y que se nos vaya cuando está nuestra testigo
testigo importante, es un problema en nuestra teoría del caso, porque lo que no pasó ahí ya no vuelve en el juicio. Entonces, ese es otro desafío que vamos a tener, otra diferencia a lo que venimos acostumbrados. Por eso, las credenciales del perito, no sé hasta dónde son tan importantes. Siempre es importante, por supuesto, pero tienen un peso absolutamente distinto al que tienen con jueces profesionales. La forma en que les preguntemos, cómo lo introducimos al perito, ¿sí? Cómo traemos al perito y lo presentamos, es importante. Los jurados, los jueces profesionales, los litigantes, los peritos, todos tenemos sesgos, ¿sí? Y intentamos dejarlos de lado, intentamos correrlos lo máximo posible, pero no los corremos siempre. Y como sucede en el Boidir, cuando nos conocen a nosotros y tenemos la primera interacción con el potencial jurado, cuando lo conocen al testigo, ya el jurado se predispone de una forma o de otra. Entonces, esto hay que prepararlo. Y con profesionales es más difícil prepararlo. Porque a un testigo del hecho, uno lo llama al estudio o se encuentra o lo que sea, y habla y prepara el testimonio. Y preparar el testimonio no es, sobra decirlo, ¿no? Pero no es decirle, decime tal cosa o tal otra. Es conocer qué información tiene para saber hasta dónde preguntamos, qué nos interesa preguntar y qué no queremos preguntar, ¿no? O sea, es deseable preparar el testimonio, es de buena práctica preparar el testimonio, me parece riesgosísimo llevar un testigo que no está preparado. Con un profesional hay veces que es más difícil, porque el profesional quizás es menos permeable a esta preparación, y marco las comillas. Bueno, tenemos que lograr ver de qué manera, tenemos que conocerla anteriormente, no solamente tiene que ser un informe en el expediente, para ver de qué manera podemos lograr también que, además de transmitir lo que tiene para transmitir, empatice con el jurado. Es importantísimo la empatía con el jurado. No nos va a hacer ganar el juicio, por supuesto, si no tenemos caso, no tenemos caso. Pero sí vamos a llegar de una forma distinta y quizá vamos a convencer de una forma distinta. Entonces, la preparación para ver cómo ella se acredita, ella o él, cómo lo acreditamos al perito, es importante realizarlo. Es importante saber de qué estamos hablando también, porque pueden surgir durante la pericia cuestiones que lógicamente no manejemos. No somos ni criminalísticos, ni psiquiatras, ni psicólogos. Entonces, tenemos que saber qué es lo que nos va a decir para que, con esta necesidad que vamos a tener de extraer información clara y concreta, ver qué podemos preguntar y qué nos conviene preguntar. Nos dicen la escala de Davison para tratar un trauma. Fantástico. Yo tengo que haber hablado antes con la perito para saber, por ejemplo, si eso es dinámico o el examen que se produce una sola vez y los resultados no son, porque yo puedo basar mi teoría del caso en que en ese momento el trauma no había aparecido, pero que se fue desarrollando después. Pero si yo no tengo la información contrastada y no sé lo que me va a responder la testigo, a mí los piletazos en los juicios no me gustan. Si yo no sé lo que me van a responder, prefiero perder la pregunta que me respondan algo que me liquide. Entonces, eso también hay que prepararlo, que es distinto a la preparación que se produce con jueces profesionales, porque no le vamos a preguntar, porque el juez profesional damos por sentado que sabe que la escala de Davison es dinámica, sí, o puede serlo. Entonces, como tenemos que ir desmenuzando toda la información que nos va dando, tenemos que meternos hasta el fondo y conocer.
Esa es otra diferencia que tenemos, otra necesidad que vamos a tener. Otra cuestión importante también es ver en qué carácter vamos a llevar a esta persona a declarar. No es lo mismo que vaya un perito o que vaya como testigo experto. Son dos formas distintas y dos interrogatorios distintos. El testigo experto me va a hablar sobre la ciencia y cuestiones generales. El perito me va a hablar sobre la pericia. Y si yo me quiero alejar de la pericia para hacer cuestiones generales, voy a tener que demostrar que la fuente de información que me está dando está relacionada con la pericia. ¿Cómo es esto? Puede ser que en una pericia haya un perito oficial y uno por cada una de las partes, por ejemplo. Y uno de los peritos de una teoría que es absolutamente distinta al perito mío, pero todos participaron de la misma evaluación en el mismo momento. Yo le puedo preguntar a mi perito si fue sobre las conclusiones o sobre la elaboración de la pericia de la otra parte, porque la fuente de información sale del mismo momento, entonces mi perito puede hablar sobre eso, ¿sí? Es una sola pericia, es una pericia realizada bajo la misma observación de todos. Entonces yo ahí sí puedo contrastarlo y decirle, el perito de la contraparte, por ejemplo, concluyó tal cuestión. Esto desde su óptica es posible. Y ahí me explicará por qué él por qué él lo descartó y fue por otro lado. Pero si fuese como testigo experto y no como perito, yo no podría preguntarle sobre la pericia concreta. Le podría preguntar a niveles generales, pero no podría hacer preguntas sobre las conclusiones concretas. Lo mismo no podría hacer con el perito sobre cuestiones generales que no han salido de las entrevistas, porque él va a hablar solamente sobre los informes producidos. Digo, esto tiene que estar claro cuando nosotros vamos al juicio, tenemos que tener claro a qué llevamos cada uno. Esto también nos implica, ustedes trabajan con un acusatorio pleno que los obliga a tener una teoría del caso delineada y demás, sin lugar a dudas. Bueno, aquí hay que profundizarlo un poco más. Hay que tener bien clara la teoría del caso y hay que tener bien claro cada una de las cuestiones. Porque un abogado una contraparte que esté despierta, cuando nosotros quisiéramos alejarnos de la pericia o quisiéramos meter al testigo experto a opinar de la pericia de otro, porque nos puede pasar que llevamos un perito de parte que no resultó tan importante como pensábamos y después conseguimos a otra persona que es capo de la ciencia esa y queremos que hable de la pericia. Entonces vamos a intentar llevarlo como testigo experto porque no participó de ninguna pericia y vamos a tener la tentación de que opine sobre las pericias realizadas. La contraparte despierta no nos debería permitir hacer eso y está bien que no nos permita hacer eso. Entonces habría que buscar la forma para hablar desde la generalidad para descartar la posibilidad de las conclusiones. Bueno, eso tiene que estar claro cuando nosotros vamos a las audiencias de prueba de jurados, que entiendo acá van a ser obligatorias. No sé si ya las tienen obligatorias en jueces técnicos. Ustedes hacen ofrecimientos de prueba y tienen que ir a discutir la admisibilidad de esa prueba o no. El control de la acusación, pero se ejerce, ¿no? Porque donde yo trabajo, en jueces técnicos es optativo, con jurados es obligatorio. El porqué de la diferencia no lo pude encontrar, al contrario, digo, no hay nada más sano. Bueno, lo encuentro en cuestiones de hecho, es una cuestión de no tener, sobre todo la fiscalía, por cómo se trabaja, no tener que conocer la causa mucho antes del juicio y tener que elaborar la teoría antes del juicio. Se ofrece, hay una anécdota que es muy graciosa, en La Plata hay una escuela de policías que se llama Julio Dantas, y en un caso habían ofrecido, lo que hacen las fiscalías es cualquier persona que pasó cerca del expediente
como no lo conocen y como no es obligatorio litigar la admisibilidad de esa prueba, cualquier persona que pasó cerca del expediente lo ofrecemos como prueba y después vemos. Entonces tenemos, para probar si 2 autos chocaron, tenemos 137 testigos, porque está el policía que frenó el tránsito, el policía que puso la barrera y demás. Y en esto habían citado a Julio Dantas y no aparecía nadie, no aparecía Julio Dantas. Claro, la persona de la fiscalía que hizo el ofrecimiento vio un nombre y dijo, Dantas, venga a declarar. Bueno, al tiempo se dieron cuenta que Dantas no podía venir a declarar porque estaba muerto, pero bueno, pasa eso, digo, no litigamos la prueba en juicios con jueces técnicos y nos produce 2 problemas grandes. Presunción de juicios larguísimos, porque en puridad llegamos con una posibilidad de 50 testimonios que nos hacen reservar fechas de audiencia correlativas que después se transforman en 5, porque en la primera audiencia, cuando ya estudiaron el caso, dicen, a todos esto no lo necesito, me quedo con estos 5, y es un juicio que estaba previsto para 7 jornadas, se hace en 1, con todos los problemas que ello trae y la demora. Bueno, si a ustedes no les pasa, me alegro. Pero en jurados es obligatorio hacerlo, es obligatorio ir a discutir cada una de las pruebas que queremos llevarlas. Entonces, tenemos que tener claro desde ese momento, y hay veces que ese momento es años antes, ¿sí? Nosotros estamos con una demora muy importante en la realización de los juicios, tenemos que tener claro desde ese momento qué es lo que vamos a ir a discutir y en qué carácter vamos a ir a discutir, porque yo una vez que incorporo a la perito, la incorporo como perito, no la puedo cambiar en el rol, no puedo andar variando la razón por la que la traje porque haría una desigualdad de armas. Si yo en la audiencia aviso que lo que venía como perito en realidad es un testigo experto, estoy sorprendiendo a la contraparte y eso no está permitido. Entonces hay que ser estratégicos y tener bien definido qué es lo que vamos a buscar y cómo lo vamos a buscar y qué información queremos sacar de los peritos. Entonces, estas diferencias con jueces profesionales las tenemos que tener claras desde el vamos. Tenemos que tener claro también qué posibilidad de explicar tiene esta perito, ¿sí? Eso también porque las personas no todas comunicamos de la misma manera. Hay quienes comunican mucho mejor y hay quienes comunican mucho peor. Por eso es necesario que tengamos entrevistas previas y las conozcamos para ver si necesita que hagamos un interrogatorio guiado, que es posible. Y acá una cuestión que es importante. Le podemos hacer preguntas cerradas a nuestro testigo perito, tenemos la posibilidad de hacerle preguntas cerradas, con lo cual tenemos la posibilidad de guiar. ¿Usted concluyó tal cosa? Sí, no. Eso está permitido en las técnicas de litigación. Después, no podemos hacer, cuando hacemos el abierto, no podemos hacer preguntas sugestivas. Eso es una cuestión que queda para el contrainterrogatorio, que es una herramienta fantástica, poder hacer preguntas sugestivas y poder atacar directamente, ya no vamos a meter con eso. Pero las preguntas cerradas de guía son permitidas, es posible hacerlas. Bueno, es una forma de sacar la información, es una manera. Hay gente que no tiene posibilidad de explicar, bueno, entonces lo guiamos. Yo prefiero no tener ese tipo de peritos, pero es posible que me encuentre alguna vez con alguno. Y hay otros que con decirle usted qué vio ya nos hace una descripción fantástica y no tenemos que preguntarle casi nada. Bueno, eso también tenemos que saberlo, porque si tenemos que guiarlo, tenemos que tener armado el interrogatorio previamente, tenemos que tenerlo bien claro, porque si no tenemos un interrogatorio fluido y no tenemos una declaración fluida, la mayoría de los jurados se nos van. Y si se nos van, esa prueba que habitualmente es muy importante, no va a ser valorada como nosotros queremos. Eso me parece que requiere un trabajo, lleva más trabajo, por supuesto, ¿sí? Lleva
lleva entrevistas previas, lleva preparación, pero es esencial. Si no lo hacemos, tenemos un problema. Tenemos que explicar qué es un perito. No podemos dar por sentado que saben cuál es el perito, ¿sí? Las condiciones para ser jurado implican saber leer y escribir. Todo lo demás lo damos por sentado, pero quizás no lo sepan. Saber leer y escribir y comprender las cosas, no más que eso. Entonces, tenemos que darle la información de qué es un perito. ¿Qué quiero con esto? Que salimos de muy atrás. Digo, hay que hacer un trabajo desde muy atrás, no para desmerecer a los jurados, sino para darle la información que la van a necesitar. Entonces, tenemos que preparar un interrogatorio distinto, absolutamente distinto al que estábamos acostumbrados. Bueno, esto lleva trabajo. Y además hay otra cosa que nos complica a veces, que es todo este trabajo de arrancar desde allá atrás, lo tenemos que hacer en un tiempo relativamente corto, porque no podemos estar acreditando a una persona 10 minutos o explicando qué es lo que viene a mostrarnos, que en realidad nosotros no podemos explicar, nos tiene que explicar ella o él, y tardar en llegar a la información que queremos 40 minutos, porque se nos van los jurados. Y esto también es importante. Así como los jueces técnicos también se nos van a veces, aunque pareciera que tienen una capacidad superior de atención a la media, mi atención en el mejor de los casos dura 1:30, 2, en el día que estoy más iluminado, ¿sí? Mi déficit de atención no me permite tener la misma concentración en el minuto 0 que en el minuto 121. Ya en el minuto 121 empiezan a escapárseme cosas. Bueno, le pasa a todo el mundo, o le pasa a gran parte del mundo. No quiero que lo que me pase a mí le pase a todo el mundo, pero puede ser una situación. Si nosotros tardamos en acreditar esto, en llevar al perito con la información, y al momento en que queremos sacar la información ya pasó un tiempo largo, es posible que los jurados se nos hayan ido, ¿sí? Y que nos hayan prestado mucha atención en que tenía 3 máster hechos y no en lo que nosotros queremos que nos vengan que nos venía a decir. Entonces, ese es otro desafío más que hay que sumar. Hacer esto desde atrás, de una forma clara, sencilla y que llegue, y en un tiempo corto. Bueno, son nuevas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y que hay que hacer. Ya hablamos de la diferencia entre el testigo experto y el perito. Quizás, como este ejemplo que yo les ponía de este juicio de la semana pasada, en el que fueron en total 5 psicólogos, con que uno acredite para qué está la psicología, ya es suficiente. No tengo que hacerlo con cada uno, ¿sí? Pero tengo que elegir de los míos, por lo menos, quién es el que está en mejores condiciones de explicar a qué viene. Psicología, criminología, perdónenme que yo voy a hablar mucho de psicología porque vengo muy cargado de este juicio, pero aplicado obviamente a todas las ciencias. Con que uno de los que viene lo haga, ya está. Pero hay que hacerlo con cada disciplina que llevemos. Quizás la que menos tenemos que acreditar es la perito que hace el reconocimiento médico legal, porque eso es un conocimiento general que el sentido común y la mayoría de la gente lo tiene. Pero el resto, incluso entre abogados, hay muchos que no tenemos conocimientos de qué es lo que hace cierta ciencia forense. Bueno, hay que hacerlo, hay que acreditarlo eso. Esto que les decía de tener armado cuestionarios, conocer al perito, tiene que ser siempre, acuérdense esto, o una recomendación con lenguaje absolutamente llano.
es mucho más efectivo, lo voy a llevar a un extremo, no lo hagan, vos no les recomiendo que lo hagan, decir loca que inestable, quizás. Sobre todo, por ejemplo, en un caso que entraría acá, un abuso sexual, una defensa puede ser que la víctima quería tener la relación sexual y luego por alguna razón se arrepintió, pero no por algo que haya sucedido durante la relación, sino después, esta teoría del arrepentimiento sexual. Bueno, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Cuando nos juntamos en una casa, la inestable, la lábil personalidad de la persona, de la víctima, o estamos hablando, no, está loca, no. Bueno, estamos hablando de está loca, no. No digo decir loca porque no es recomendable, pero lo llevo al extremo para graficarlo, porque es mucho más impactante para el jurado y lo va a receptar y le va a quedar mucho más grabado si nosotros hablamos el lenguaje común que si yo digo lábil personalidad. La lábil personalidad, además de que es súper abierto y demás, es un concepto que quizás no se conoce. Y bueno, si yo doy por sentado que conocen cosas que no conocen, voy a estar en un problema. Entonces, hay que bajar todos los conceptos al lenguaje absolutamente común y no tener miedo de utilizarlo también, que esa es otra cuestión. Hay una costumbre jurídica que por suerte está desapareciendo, pero que se mantiene de presentar latinazgos, de elaborar frases que no usamos jamás, de poner, yo leo sentencias que hay veces que tengo que leer 3 o 4 veces el párrafo para entender más o menos por dónde viene la cosa y no sé si llego a entenderlo. Bueno, eso acá el lenguaje claro es esencial. Entonces, tenemos que bajar todo lo que se pueda bajar al lenguaje común con los tecnicismos insalvables. ¿Sí? Hay algunas cosas que no se pueden decir de otra manera, pero tienen que ser explicadas. Esto, no sé si alguno en algún juicio que ha tenido con jueces profesionales le ha tenido que explicar la personalidad lábil a un juez profesional. A mí no me ha pasado, no sé si a alguien le ha pasado. Pero hacer caras, ¿tuviste que hacerlo? Perdón que viene María Elena con él. No, que en algunas oportunidades sí, sobre todo con peritos, con psicólogos, pero fundamentalmente era para dejar bien sentado esa característica de personalidad o ese rasgo de personalidad, porque era importante para meter el caso. Entonces, en ese caso uno insistía con el perito para remarcar, digamos, eso. Claro. Para fijar el punto, claro. Pero no lo hacías porque tenías que explicar, lo hacías porque querías vos remarcar, claro, que son dos cuestiones distintas. Del otro lado, tenías ese convencimiento que te iban entendiendo, que sabía que estaban todos hablando de lo mismo. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer, que es común a juicios con jueces profesionales, pero que tenemos que adelantarnos porque donde perdemos credibilidad acá no la recuperamos y eso sí es una gran diferencia. Acá ustedes piensen que son 12 personas que no las vamos a ver seguramente nunca más en la vida, que no nos van a ver nunca más en la vida, que no nos saben ni quiénes somos. Con los jueces profesionales y con los fiscales trabajamos más o menos en una habitualidad y algunas cosas que pasan en un juicio quizás las vamos supliendo entre todos. Acá donde no somos creíbles de entrada, se nos acabó el crédito muy probablemente por el resto del juicio, entonces no vamos a tener oportunidad de dar vuelta a esto. Entonces cualquier debilidad que nosotros tengamos hay que plantearla de entrada y yo con los peritos de parte,
lo que hago cuando empiezo un interrogatorio es dejar bien en claro que que están acá porque mi cliente les pagó. Que nadie venga después, porque este concepto de perito de parte, si bien parece claro que tiene implícito que hay una relación económica y demás, yo la dejo bien establecida. Yo se la marco bien claro al perito y le digo, ¿a usted quién lo contrató? ¿A usted le pagaron para hacer el trabajo? Eso lo remarco. Por ahí es sobreabundante en algún caso, pero yo creo que genero una credibilidad en el jurado que ve que le estoy poniendo todas las cartas arriba de la mesa y eso lo utilizo. El hecho de que le hayan pagado, el hecho de que sea de parte, tiene que venir enseguida con la acreditación del saber, ¿sí? O sea, que a usted le hayan pagado, ¿le hace decir otra cosa distinta a lo que dice? No, yo me baso en la ciencia. Yo vengo acá a decir lo que vi y demás, aunque sea de parte. Yo no tengo... Yo les remarco que siguen estando bajo juramento, más allá del rol en el que vengan, porque eso también refuerza mi credibilidad en algún punto. Son todos momentos de reforzar credibilidad que yo no sé si tengo de entrada, ¿sí? Yo no sé desde dónde me mira el jurado cuando estoy. Entonces voy construyendo y voy poniendo todas las cartas arriba de la mesa para que ellos las vayan teniendo siempre. Esa es mi forma y creo que logro con el jurado una cuestión de este hombre no me está ocultando nada. Y ya eso no es poco en un ambiente que pasa siempre. Vienen con una idea distinta a la que se van. Los jurados entran a un juicio por jurado con una idea y se van con otra de lo que es el sistema de justicia. Eso pasa en la gran mayoría de los casos. Entonces, a medida que va transcurriendo el juicio, va cambiando la percepción del jurado sobre los operadores, o por lo menos intentamos que vaya cambiando. Pero, de entrada, estamos siendo muy observados. Y bueno, si nosotros acreditamos a la perito, si nosotros le mostramos lo que podría ser una debilidad que no lo es, que le han pagado, sí, y de hecho yo soy abogado particular, a mí me pagan también por estar, por supuesto. Entonces, ahí voy construyendo también esa relación con el jurado que la voy haciendo a través de todo el juicio, ¿sí? Que se inicia en el voir dire, se inicia la primera vez que los entrevisto para conocerlos, que hago un paréntesis acá y me voy un poquito del tema, pero ya se van a dar cuenta si sale la ley que está presentada, lo importante que es una cuestión que tienen ustedes, que es que no tienen la necesidad de iniciar el juicio inmediatamente después de celebrar la audiencia de voir dire. Esta ley da un espacio de, creo que hasta 5 días, entre que se conforma el jurado y la posibilidad de iniciar el juicio. Puede ser inmediato, pero también puede ser hasta 5 días. Un voir dire bien hecho, un voir dire en serio, lleva un trabajo muy desgastante, porque hay que analizar. Creo que ustedes tienen 48 potenciales jurados con un mínimo de 36, si no me acuerdo. Pero hay casos en los que es necesario tener 70, 80, 90, 100 potenciales jurados para poder conformar un jurado imparcial. Eso, para mí, es muy difícil de hacer, imposible de hacer en un solo voir dire. Entonces, hay que segmentarlo, hay que ir trabajando con grupos de personas, para mí no mayor a 15, 18. Son entrevistas de 2, 3 horas y pueden ser un poquito más largas también cada una. Si trabajamos con 50, 56,
estamos hablando casi de 4 o 5 grupos de personas. En Buenos Aires la ley dice que que una vez que se conforma el jurado empieza inmediatamente. Entonces las partes vienen de litigar todo eso y entran a litigar el juicio. Es extenuante. Acá te da la posibilidad de trabajar en forma escalonada. No tenés que hacer audiencias o días eternos en los que todos terminamos muy cansados y lo podés ir haciendo paulatinamente como debe ser para hacer un trabajo de calidad. Cierro el paréntesis, pero digo, esto es esencial porque conformar un buen jurado es casi la base de todo esto. Y esa herramienta, úsenla y defiéndanla si sale esta ley, porque si no, hay 2 cuestiones que pasan. Si se quiere hacer un buen trabajo, las partes se desgastan de una manera increíble. O hacemos una audiencia de ODIR, ponemos a las 100 personas acá y elegimos más o menos una cuestión casi de adivinanza, porque no hay posibilidad de evaluar correctamente en ese tiempito a 100 personas a la vez. Esta posibilidad que tienen en la ley me parece que es de las más interesantes de este proyecto que tienen, que no sé cuándo se va a tratar, que debería ser pronto. Pero volvamos. Me parece importante trabajar con líneas de interrogatoria claras a la perito, y que en esa línea de interrogatorio vaya descartando cuestiones que pueden ser atacables, que explique claramente por qué utilizó esta técnica y no utilizó esta otra, ¿sí? Cuestiones que después no puedan en un contrasugestivo dejarla debilitada, porque si tenemos enfrente un abogado hábil, le dirá, además de la técnica que usted utilizó, existen otras técnicas, ¿es cierto? Si usted las utilizó, no, listo, no le hago más preguntas. Tendré yo que volver a preguntarle en abierto, ya debilitado, ¿por qué no utilizó las otras? En cambio, si me adelanto y pregunto de una, si existen otras técnicas y las razones por las que las descartó, es más largo, es más engorroso, pero vuelvo a mostrarle al jurado todas las cartas. Y eso siempre, creo yo, trae beneficios al final del camino. Esto es una buena forma de encarar al perito. Y también lo mismo si decidió no usar alguna guía, algún protocolo, o si encontramos que la contraparte no utilizó guías o protocolos que son las habituales. Eso también. Para eso que tenemos que conocerlas, ¿sí? Tenemos que saber que existen, tenemos que estar informados y formados. Es todo un nuevo desafío que tenemos que tener. Nosotros en un juicio con jueces profesionales descansamos en que el juez profesional conoce todos los protocolos que hay dando vueltas, y entonces es posible que aunque nosotros no mencionemos nada, en la sentencia diga por qué no utilizó el protocolo tal en lugar del protocolo tal, o para ser más claro, por qué no utilizó tal protocolo, la perito no está explicado, a pesar de que nosotros no lo planteamos ni lo introdujimos. Bueno, esto no va a pasar si no lo hacemos nosotros en el juicio, y la realidad es que conocer los protocolos de actuación de otras profesiones puede ser difícil si no estamos preparados. Yo no conozco todos los protocolos de actuación de los criminalísticos, de las ciencias forenses. Bueno. Para mí otra cuestión importante que puede servir es apoyarla a la perito con una cuestión de cantidad. Digo, esto que usted concluyó, ¿lo dice usted sola? ¿Hay alguien más que lo diga? Entonces, empezar a mostrar al jurado, contarle al jurado que esto es la mayoría del consenso científico, bueno, refuerza.
Y así va ganando credibilidad la postura de nuestra parte, que es lo que es lo que nos interesa. Y todo esto el perito, si está en carácter de perito, lo puede hacer con el informe en la mano, ¿sí? No hay ningún problema para que tenga el informe y lo lea. Cuestión que, por lo menos en Buenos Aires, parece que es un sacrilegio que el perito vaya a un juicio con la pericia. La estudian 5 minutos antes, todos sabemos que la estudian 5 minutos antes, pero al juicio llega impoluto. No es necesario toda esa simulación. Tiene la pericia, la va leyendo y va explicando cada uno de los puntos. Cuando es perito, si es testigo experto, por supuesto no. Pero cuando es perito, la tiene y va hablando sobre lo que dijo. Esta fantasía de traer a pobres peritos de la policía que hacen 800 dictámenes por minuto a preguntarle qué pasó en el dictamen, por qué dijo lo que dijo en el dictamen que hizo hace 8 años. Y todos fingimos que la señora se acuerda o el señor se acuerda de lo que dijo. Y digo, no tiene sentido. Lo estudió 2 minutos antes o hacemos la pantomima de la refrescación de la memoria y leemos toda la pericia. No es necesario. Podemos evitar todo eso y sigue siendo creíble las conclusiones a las que llega y la explicación que va dando. Es más, es deseable que tenga la pericia porque sobre eso vino a hablar, no vino a hablar de otra cosa y no puede hablar de otra cosa. No puede irse de su pericia un perito que viene. Otra cosa que me parece interesante marcar es que ya lo enuncié hace un rato, la dinámica que tiene que tener esto. Porque muchos informes son largos y densos y en esencia por ahí nos importan 3 o 4 renglones de las 20 páginas escritas. Tenemos que ser muy claros y muy concretos en ir a buscar esos 3 o 4 renglones y descartar todo lo demás que nos suma. Una acreditación de perito es una declaración de un perito, salvo que sea una cuestión, no debería exceder los 10-15 minutos, ¿sí? Creo yo que con ese tiempo es más que suficiente para acreditarlo, para que explique qué es lo que hace, qué es lo que hizo y por qué concluyó lo que concluyó. Y si es posible, por qué descartó otras posibilidades. Eso sí podemos ir. Si tenemos pericias encontradas, meterse con la pericia del otro es una buena forma para ya tenerlo y atacarlo cuando se siente el perito de la contraparte. Ahora, todo esto desde el lado del que lo propuso. Desde el lado de la contraparte, desde el lado del que contrainterroga, está una herramienta que en jurados es espectacular, que es las preguntas sugestivas. Y cómo podemos ir al hueso de la cuestión y cómo podemos desacreditar a alguien con preguntas sugestivas, cerradas, y ahí tenemos nosotros la posibilidad de manejar un interrogatorio de la forma que querramos. Digo, tener al perito contestando lo que nosotros queremos y no dándole oportunidad de dar explicaciones, también es una muy buena forma de desacreditarlo. Poder trabajar en eso, en hacerle unas preguntas sugestivas tan dirigidas que no le permitamos abrir la cuestión, es una herramienta que tenemos que utilizar. Y quizás la contraparte no tenga la posibilidad o no tenga los reflejos para después volver sobre todos los puntos que nosotros hicimos preguntas sugestivas. Si hacemos 10 preguntas sugestivas, es muy probable que
5 o 6 se les escapen a los otros, para que abra la información que quiso darnos y no le permitimos darlos. Eso también es necesario trabajarlo antes y tenerlo pensado antes. Los contrainterrogatorios, armarlos desde antes, son herramientas que para mí son esenciales en este tipo de procesos. En el caso de los testigos expertos, como van a hablar de cosas que no son concretas y relacionadas al caso, ¿sí? Van a ir a hablar sobre análisis que hace la ciencia sobre ciertos puntos, pero tienen la obligación de hacerlo en carácter general, no pueden hacerlo sobre el caso particular porque no han participado del caso particular. Se nos presenta la dificultad adicional de lograr, mediante preguntas, enganchar esa información con el caso concreto, que es lo que vamos a ir a buscar nosotros. Esto que puede parecer tan abstracto, lo podemos concretizar, pero acá sí me parece que la mejor herramienta que tenemos como parte que propone el testigo experto es la realización de preguntas abiertas. Preguntas abiertas con una entrevista previa con este testigo experto para que nos vaya bajando la información que nosotros estamos buscando y logre conectarla con el caso que estamos hablando, habitualmente con resultados, conclusiones de otras pericias, ¿sí? De pericia de la contraparte. Yo a un testigo experto lo llevo para reforzar una pericia mía o para atacar la pericia de la contraparte, no lo llevo para otra situación, no lo llevo para que me explique por qué pasó, por qué es bueno en la ciencia tal comportamiento. Entonces, tengo que ir dirigiéndolo de la forma, para mí, la mejor forma, insisto, es la abierta, pero para que esa forma abierta me permita atacar o reforzar conclusiones periciales, tengo que tenerlo trabajado con anterioridad con él, porque si no, es muy posible que se vaya para cualquier otro lado del que yo quiero. Y si se va para cualquier otro lado del que yo quiero, no se le va a entender nada, no me va a servir este testigo experto que venía a reforzar o atacar la cuestión. En esto también hay una herramienta que los litigantes tenemos, que son las objeciones, que son muy importantes por dos aspectos en este caso para mí. La primera es la fluidez en el relato. Si yo logro hacer objeciones sobre el perito que está deponiendo y logro cortar la fluidez, quizás una consecuencia de esto es que la idea no llega, Acá es donde cobra un rol fundamental el juez técnico, que, abro otro paréntesis, no pierde ni un ápice de poder en este tipo de sistemas. Al contrario, para mí queda respaldado y queda reforzada su trabajo, y es esencial su trabajo. Gana mucha posibilidad de influenciar en el sistema. Un juez técnico en jurados tiene más influencia que en un sistema con jueces profesionales. ¿Por qué digo esto? Decide qué prueba entra y qué no entra. Digo, más fuerza que eso, más poder que ese, difícil. Nos va a decir la regla de juego con las que vamos a jugar. El juez profesional en el sistema de jurados es esencial porque nos dirige las audiencias. La dirección de las audiencias del juez profesional nos va a permitir a nosotros tener una línea interrogatoria o no, ¿sí? Si el juez no cierra si tenemos una contraparte que objeta y el juez no cierra esas vías, quizás nos corta una forma de acreditar algo que necesitábamos acreditar. Digo, es muy importante el juez profesional y además
esto ya es una opinión personal mía, pero si yo fuese juez profesional, quisiera un jurado, por una simple razón. Decidieron ellos, yo no. ¿Qué culpa tengo si tengo que imponerle de 20 años a esta persona? Me lo obligaron ellos. ¿O por qué lo tengo que dejar en libertad? Porque lo decidieron ellos, no, yo no. Digo, esa resistencia de muchos jueces a este sistema, para mí no resiste un análisis lógico. Salen reforzados en su labor, tienen una injerencia que no tienen con juicios técnicos. Todo esto que acá en el control de acusación realizan, acá el juez de la acusación, el que hace el control de acusación no es el juez de juicio. No, es distinto. Está bien, lógico. Bueno, yo entonces lo que les voy a contar no les interesa, pero se los cuento rapidito. En Buenos Aires el juez que hace la audiencia, cuando se hace esta audiencia de prueba, es el mismo que va a dirigir. Entonces, ¿qué posibilidades tiene de señalar que una prueba no es necesaria? Las partes le gritan, usted se está metiendo en mi teoría del caso, usted está... Y si se mete a explicar por qué esa prueba no es necesaria, ¿qué está haciendo? Está emitiendo una opinión adelantada o puede ser pasible de ser acusado de eso. Entonces, ¿qué sale de ahí? Una recusación. Entonces, lo que dice el código nuestro es que pueden hacer sugerencias a las partes, que tampoco las hacen para cuidarse que no sean recusados. En jurados y acá con diferencia de jueces, tienen la amplia libertad de decir esto no, y tienen la posibilidad de conocer de qué están hablando. Digo, un juez técnico en Buenos Aires supuestamente no debería saber de qué trata el juicio y sin embargo llega el juicio habiendo decidido qué prueba entra o qué prueba no entra. Para decir qué prueba entra o qué prueba no entra, necesariamente tiene que tener un conocimiento de esto. Bueno, la imparcialidad empieza a tambalear. Por eso digo, se refuerza mucho el rol del juez técnico en jurados. Adquiere una relevancia muy, muy importante. Y vuelvo, esta cuestión de poder utilizar la herramienta de las objeciones, que es una herramienta válida, lo va a poner al juez en un ejercicio de litigación inmediato, porque va a tener que resolver en el momento la objeción y abrir, porque el llamado a las partes al estrado o hacer salir al jurado cuando haya que discutir cuestiones es absolutamente engorroso. Cuando las partes nos acercamos al estrado, los jurados nos odian porque pasa algo que ellos no se enteran y sin embargo estamos 5 personas de espaldas a ellos decidiendo en voz baja algo. Piensan que les estamos ocultando cosas, lo cual nos debilita, pero nos debilita mucho en nuestra credibilidad. Y yo soy de la idea, tuve hace poco un problema serio con una contraparte, yo representando a una víctima, vino una testigo que era abiertamente mentirosa, escandalosamente mentirosa. ¿Cuál era mi posición? Ahí yo tenía 2 opciones. Me acerco al jurado y al juez pido que nos acerquemos y digo, bueno, voy a plantear el falso testimonio de esta testigo. Y el juez me va a decir, bueno, todas las incidencias se resolverán al final del pleito. Fantástico, volvemos, yo ya dejé planteado el falso testimonio, pero ¿qué pasó? El jurado no se enteró de eso y ¿qué hizo? Valora ese testimonio como un testimonio cierto. Lo puedo desacreditar más o menos con las preguntas, pero entra todo. Entonces tomé una decisión que quizás técnicamente no era la más adecuada, lo reconozco, pero grité desde el fondo que quería, desde mi lugar, que quería activar el procedimiento en el código nuestro 243 relativo al falso testimonio del 275, pero dije falso testimonio. Porque entendí que si yo no hacía esto, no había herramienta en el jurado para evaluar mi parte.
El jurado se iba a ir a deliberar en el momento que se vaya a deliberar, valorando ese testimonio como era. Bueno, reconozco que pudo haber sido un poco inflamatorio mi accionar. Y ahí es donde entra el juez técnico a tallar. ¿Qué hizo el juez técnico en ese caso? Me advirtió y le dijo al jurado que todas mis manifestaciones con este testimonio no debían ser valoradas. ¿Cómo hacen para no valorar el grito de falso testimonio que yo hice desde el fondo? Yo ya había introducido la cuestión. Después, más o menos la valoración, a nadie se le borra de la cabeza el grito mío. Después pueden decir, fue bueno, fue malo, no importa. Pero yo lo introduje. Esto venía a cuento del trabajo del juez técnico en un jurado y cómo, desde mi óptica, tienen que ser muy escasas las posibilidades de acercarse al estrado, de definir cuestiones en el estrado a espaldas al jurado o hacer salir al jurado. En el juicio de la semana pasada, el primer día nos acercamos 3 o 4 veces al jurado y lo hicimos salir una vez. Al final del día, la que llevaba la voz cantante del jurado en ese momento, presentaron una nota todos diciendo que estaban cansados de tener que salir del lugar o de tener que esperar un tiempo que nosotros decidíamos cosas que ellos no sabían que decían. Bueno, todo esto va generando, va conformando esa empatía que logramos o no logramos con el jurado y aquel que objeta mucho y el juez lo deja objetar, si bien no se valora, no es algo valorativo, va generando una impresión. Y por eso digo, el juez técnico es fundamental en esto, porque yo también puedo ser una persona con mala fe y objetar solamente para cortar la dinámica. Bueno, necesito un juez técnico fuerte ahí que no me lo permita hacer nunca más y si lo hago que me sancione. Y la sanción del juez técnico delante de los jurados a una de las partes, bueno, es algo que yo no quisiera tener como parte para después intentar convencer al jurado que trabaje bien, que es lo que voy a intentar lograr al final. Bueno, son todas situaciones que son novedosas. A ver, que hay que ir creándolas también. Y vamos a tener, cuando ustedes arranquen a tener juicio por jurados, van a tener errores enormes como los que estamos teniendo nosotros. Nosotros nos estamos equivocando en muchas cosas. En este juicio que les digo, que terminó el martes pasado a las 0:35 AM, estaba de la contraparte, estaba una persona que va a venir a otro de los módulos de acá. Digo, estábamos todos convencidos de lo que hay que hacer con el jurado, de que el jurado es el mejor sistema, gente que militamos el juicio por jurados, que estamos convencidos, que decimos que es una barbaridad que las jornadas sean largas, que los jurados deliberen a horas de la noche. Y pasaron a deliberar me acuerdo, 22:22, después de haber estado todo el día escuchando alegatos y las instrucciones. Bueno, son errores que necesariamente van a pasarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque queríamos terminar ese día. Estaba la cuestión de que los jurados no querían venir más o no podían porque tenían que retomar su vida, entonces querían terminar también ese día para poder trabajar al día siguiente. Hay veces, por lo menos pasa en Buenos Aires, que hay jueces que intentan alargar todas las audiencias lo máximo posible y exprimir al máximo posible el día porque tienen miedo de que no al día siguiente algún jurado no vuelva, que esa es otra situación. No pasa, eso también. La semana pasada en Buenos Aires hubo inundaciones, llovió como nunca, nos faltó un solo jurado, ninguno llegó tarde, ninguno se quejó. Digo, eso no pasa
para mí ese miedo no tiene fundamento. El compromiso de la gente que asume la tarea es enorme en casi la totalidad de los casos. Eso les garantizo, acuérdense, dentro de 5 años, como uno desde acá les decía, les garantizo que lo van a ver, el compromiso que asume la gente cuando es designado como jurado, y las deliberaciones, lo comprometidas que son. Y además otra cosa, que ahí ya me meto en un tema que no me corresponde a mí hoy, pero que es la fundamentación o la motivación de la decisión del jurado. Aquel que pase por el juicio por jurado, aquel que esté en el juicio por jurado y lo vea, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, va a coincidir en su decisión con el jurado. Porque se va produciendo la prueba de una forma tan lógica y tan clara, y todo pasa ahí, porque lo que no pasa ahí no pasó, que esa es otra cosa importantísima, que arribamos todos más o menos a la misma conclusión. De hecho, en Buenos Aires no tenemos la obligación de la unanimidad nosotros tenemos la ley posible, ¿sí?, para que haya jurado en aquel momento en que se sancionó. Hace 10 años era la ley posible, ¿era eso o no había jurado? Es una ley que necesita varias reformas, entre ellas la unanimidad desde mi óptica, pero no la tenemos. Y si bien no sabemos cómo son los resultados de las deliberaciones, lo sabemos porque se filtra por algún empleado del tribunal que ha hablado con algún jurado, qué sé yo no lo sé eso, pero me han contado, y las decisiones en la inmensa mayoría de los casos son unánimes, para un lado o para el otro, ¿sí? Para la no culpabilidad o para la culpabilidad, pero se llega a la unanimidad porque deciden sobre lo que van viendo que va pasando ahí. Y se utiliza el sentido común, no es mucho más que eso. Entonces, nos queda un camino muy largo y con muchísimos errores por delante. Haber terminado un juicio a las 12 de la noche es una verdadera porquería, no tiene otra palabra para mí, desde mi óptica. Yo fui parte de esa porquería y me hago cargo. Va a pasar. La ley de ustedes, creo que el proyecto no tiene una limitación horaria temporal, ¿no? Bueno, las leyes más nuevas están poniendo, las leyes más actualizadas quizás, están poniendo que no se puede pedirle al jurado que haga una jornada laboral más allá de la legal, que es una cuestión de absoluta lógica, ¿sí? Y si después pasa que no viene un jurado, bueno, habrá un suplente. Yo creo que 2 suplentes, como plantea esta ley, es poco, es un riesgo grande. Yo diría que con menos de 4 no, porque el promedio por ahí de duración de los juicios, 1 a 2 jornadas. Es raro que dure más. Sí, se produce. ¿Por qué? Porque le contesto que le pareció sorprendida. Porque llega pruebas depuradas, no debería entrar prueba que no sea necesaria. Obviamente hay casos más largos, este que vengo yo fue más largo, pero cuando vamos a discutir hechos concretos en los cuales hacemos estipulaciones de gran parte del debate, hay un montón del debate que no discutimos, que lo llevamos estipulado, esa es otra cuestión que también depende mucho del juez técnico y de su fomento de esto, de lograr los acuerdos entre las partes, que son posibles porque hay veces que vamos a discutir una cosita así, de un hecho gigante, si la persona tuvo o no tuvo la intención de matarla. Estamos discutiendo una cosa chiquitita dentro de un homicidio, no vamos a tener que traer el perito balístico, no vamos a tener que traer un montón de cosas si nos ponemos de acuerdo en que la persona que tiene un tiro en el pecho lo recibió, que ese tiro salió de la pistola. Hay un montón de cosas que podemos obviar. Entonces, el promedio de los juicios por jurados es corto, son jornadas, es 1 o 2 jornadas y se decide. No deberíamos pretender
hacer a los jurados cosas que no pretendemos con los jueces y con nosotros mismos. Pretender que el jurado esté 10 horas viendo algo o escuchando, no, es algo que también nos quita calidad a nuestro trabajo. Nadie, y acá sí hago nadie, sostiene la calidad de trabajo durante 10 horas a ritmo intenso. Nadie. Con una litigación de calidad, donde las partes se están objetando y planteando y hay incidencias y demás, 10 horas de ese ritmo no se sostiene. Y hay veces que pretendemos que gente que quizás ni siquiera tiene el ejercicio de esto esté prestando atención durante ese tiempo, y después además le pedimos que se vayan a un cuarto a deliberar durante, en este caso deliberaron 2 horas y media, pero hay deliberaciones que son más largas. Sí, perdón. Sí, perdón, pero repetila para que quede grabada. En promedio, ¿cuántos testigos se citan por jornada? Mira, depende. A ver, si viene una víctima de abuso sexual... No, usted para que me diga que en 2 días, en 2 audiencias se termina el juicio. Sí, y bueno, a ver, pero todo depende, pero todo es regulable, todo es estipulable. Yo puedo decir, con los alegatos, por ejemplo, podemos pautar tiempo y el que no cumple con el tiempo se corta y eso es totalmente válido. Entonces ya ahí tenemos una parte que tenemos clara. Con los testimonios podemos ir viendo el caso por caso, no todos los testimonios son iguales. Ahora, sí, yo tuve que haber dicho en la audiencia donde los intenté traer, ¿por qué los intentaba traer? Entonces, ¿qué quería acreditar con el testimonio de esta gente? En la gran mayoría de los testimonios que vienen, es gente que en algún momento de la investigación ha prestado declaración. Sí. Puede ser que no, pero en la gran mayoría es gente que ha prestado declaración. Entonces sabemos cuál es la información que tiene, ¿sí? Además, si tuviese nueva información, deberíamos advertir a la otra parte que vamos a traer con nueva información para no sorprenderlos. Esto de la igualdad de armas me parece que es esencial. Entonces, digo, todos vamos a saber qué información va a traer y podemos estipular y decir, bueno, este testimonio debería durar 15 minutos, debería durar 10 minutos. Después puede pasar alguna incidencia y aparecer este grito desde el fondo del falso testimonio y todo el problema y plantear las cuestiones y que lleve más tiempo. Pero podríamos tener regulado. La declaración de una víctima de abuso sexual lleva más tiempo, 40 minutos. Bueno, digo... Entonces, a partir de ahí ir armando, pero fácilmente pueden haber 8 o 10 testimonios en el transcurso de 3 horas, fácilmente, ¿sí? Van pasando y les vamos preguntando. No todos... ¿Perdón? ¿Doble jornada? Sí. ¿Mañana y tarde? Mañana y tarde, sí. Tienen desayuno, almuerzo, merienda y en algunos casos cena, en este caso tuvieron cena, pero las jornadas nosotros habíamos planteado iniciarlas a las 9 de la mañana y terminarlas a las 18 horas, que a mí me parece mucho, pero bueno, había un receso de 1 hora y media al mediodía para el almuerzo y hacíamos media hora más para que merienden. Esa era la ideal, lo cumplimos. Este juicio fueron jueves, viernes, sábado, lunes, fueron 4 jornadas completas, lo cumplimos una sola jornada. El resto de las jornadas nos fuimos siempre más tarde y el día del veredicto nos fuimos a la 1 de la mañana. Pero se puede, a lo que voy es, digo, se puede ver y planificar cómo hacerlo. Ya tenemos toda la información que necesitamos para hacer eso, ¿sí? Y viendo esto, ¿qué les parece si hacemos un break ahora que hay quórum para eso? Muy bien, bueno, cortamos un ratito. Seguimos si están de acuerdo. Creo que estamos los que somos. Antes de avanzar, una cuestión que me plantearon en el break, que por ahí
yo la transmití mal o no la pude comunicar como era. Cuando yo conté esta situación del falso testimonio en este juicio que me pasó, lo que sucedió fue que el juez dijo que no tenía que valorar lo que yo había dicho, ¿sí? No es que dijo que no tenía que valorar lo que el atestigo había dicho. ¿Se entendió eso? Quedó, ok, no, porque alguien me planteó que se había entendido que era lo que... bueno, me quedo tranquilo que tan desconectado de la realidad no estoy. A veces sí, pero hoy no tanto. Perdón, yo sigo, tengo... Por más allá que el juez lo rete al abogado que plantea la situación, el jurado ya lo escuchó. Y que le digan que omita lo que dijo el abogado, el jurado ya lo escuchó. Quédatelo y lo pasan ustedes, yo uso esto. Sí, claro, obvio. Es que es eso, la información entró. Por eso es tan peligroso lo que yo hice. Vamos, voy a hacer la crítica hacia mí. Desde el punto de vista académico, lo que yo hice es malo. Sí, claramente. ¿Por qué? Porque puede haber sido inflamatorio para el jurado. El jurado recibió una información que quizás no debería haber recibido. Yo creo que no, yo creo que era la forma en ese momento, pero eso, la contraparte mía no lo creyó. No lo creyó así, seguramente no lo creyó así. No. No quise decir falso testimonio, no fue eso. Ahí me voy a detener porque ya ahí me meto yo. El tema de la buena fe procesal y los límites puede ser que haya sido. Lo que pasa es que hay que verlo en un contexto. ¿Qué herramienta tengo yo que tengo que representar intereses privados? En este conflicto yo representaba a la víctima. Que tengo que representar un interés cuando, no digo que este haya sido el caso, vamos a hablar de un hipotético porque los respeto muchísimo a los colegas que tenía enfrente. Pero si la contraparte te trae un mentiroso preparado, al que quizás termine en la provincia de Buenos Aires, dentro de posiblemente 4 años, con una condena por falso testimonio. A los efectos del juicio que estamos transitando, yo no tengo otra herramienta, porque la desacreditación que puedo hacerle por medio del contrainterrogatorio, que válidamente me pueden decir, lo podés contrainterrogar y desacreditarlo, ante un testigo hostil, realmente hostil, que me responde con no recuerdo, y si le leo declaraciones previas me sigue diciendo no recuerdo, era el caso, o me plantea reticencias a contestar. Digo, yo no tengo la certeza que el jurado recepcione en lo intenso de el daño que está haciendo. Digo, entonces, cuando hablamos ahí de rayarnos a la mala fe procesal, digo, la mala fe procesal quizás era anterior a mi intervención y yo no hubiese cumplido con la representación. Distinto hubiese sido el fiscal. Yo creo que el fiscal no podría hacerlo, porque el fiscal debe mantener su objetividad. Pero la representación de los intereses, yo creo que tenía una herramienta, y de hecho el juicio continuó y no se declaró nulo ni no pasó mayores. Y la otra cuestión que alguien me planteó, y que si lo dije un poco claro pido disculpas, yo hablaba que era deseable que haya jueces diferentes en la admisibilidad de la prueba y la resolución del conflicto con jueces técnicos. En jurados me parece que es bueno que sea el mismo que resuelva la admisibilidad de la prueba que participe como juez técnico. Eso, si no quedó claro en aquel momento, rectifico y lo digo. Es deseable que sea el mismo juez el que trabaja la admisibilidad de la prueba. No, por eso. Lo que no es deseable que sea el mismo juez que trabaja la admisibilidad de la prueba cuando hablamos de jueces técnicos. Ahí sí tiene que ser uno en la admisibilidad de la prueba y otro que resuelva.
Pero como acá pasa eso, porque trabaja en admisibilidad de la prueba el juez técnico y resuelve el jurado, sí es deseable que el juez técnico que trabajó en la admisibilidad de la prueba sea el que dirige el debate en jurados. ¿Por qué? Yo hablo de dos situaciones distintas. Cuando hablamos de juicios con jueces técnicos, un juez profesional decide la admisibilidad de la prueba, otro juez profesional diferente decide la suerte del litigio. Cuando hablamos con jurados, yo creo que el juez profesional que decide la admisibilidad de la prueba es deseable que sea el mismo que participa en la dirección del juicio, del debate oral propiamente dicho. Claro, no, porque me plantearon que no había quedado clara la idea, entonces la refuerzo. ¿Por qué digo que es deseable? Porque tiene ya la razón de qué prueba ingresó y qué es lo que esa prueba viene a dar de información y no tiene posibilidad de influir en el jurado. El juez no dialoga con el jurado, salvo el momento de dar las instrucciones. No hay otro momento. Instrucciones iniciales, finales o curativas, la que sea, pero es en ese momento, no en otro. Y no tiene posibilidad de influir en la decisión del jurado, que es el que va a decidir el litigio. Por eso digo, es deseable y creo que si estuvo Matías Din antes acá, lo dijo, que sea también el mismo juez el que admite y el juez que dirige. Perdón, no, por favor. Por favor, me escucho. Porque acá el juez del control de acusación es distinto al que va a juicio. Está bien, por eso está hablando exactamente lo mismo. O sea, él está diciendo que el juez que hace el control de acusación es uno y el juez Que dirige el debate. Ahora, cuando va a ir a juicio por jurado, el que hace la admisibilidad de la prueba va a ser el mismo juez que va a dirigir el juicio por jurado. ¿Así está planteado el proyecto? Ah, ok. ¿Así es en Buenos Aires? Así doctor? es en Buenos Aires, claro. Y es el que eventualmente va a imponer pena, si es que está habilitado. ¿Cómo? No, perdón, no llego a escucharla, perdón. O sea que, no, yo porque estoy imaginándome el escenario. Si el juez de juicio por jurado, el juez técnico de juicio por jurado, va a ser el mismo que admite la prueba Sí. en una instancia anterior, ya no va tan fresco, digamos, tan... Es que no es necesario que vaya fresco. No, digo, no es necesario que vaya fresco porque él no va a hablar de cómo se resuelve esto. Y él con el jurado va a hablar a través de las instrucciones. ¿Sí? Las instrucciones las va a armar, primero las consensúa en lo posible con las partes, si no, las partes podrán hacer las protestas que quieran hacer. Pero él en las instrucciones tiene vedado por ley decir, valorar prueba, decir en qué forma deben decidir, inducirlos a pensar de cierta manera en relación a la prueba. Tiene vedado todo eso, entonces no tiene posibilidad de ese conocimiento que tiene, que ya le hizo tener un prejuicio sobre el caso, naturalmente, no tiene posibilidad de trasladarlo al que finalmente es el que va a decidir. Por eso es deseable que sea el mismo, porque con ese conocimiento le va a permitir dirigir el juicio de mejor manera que si no lo conociera. ¿Sí? Quedó esto, por lo menos lo que yo pienso, se entendió ahora que me permitieron, no sé si redecirlo o decirlo nuevamente, eso después lo valorarán ustedes como jurados que son. Vuelvo un poco con el tema de
de preparar estos testimonios de peritos y de testigos expertos. Y yo creo que se pueden preparar desde la misma audiencia de voir dire, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo empezar cuando estoy deseleccionando jurados, empezar a ver cuáles van a ser más permeables a lo que yo quiera venir a plantear. Entonces, si yo tengo una teoría del caso que, por ejemplo, se sustenta en prueba psiquiátrica o en prueba psicológica, que la intervención del perito va a ser trascendente, yo puedo, en el formulario que le envío a los potenciales jurados para empezar a conocerlos, y que es la primera que me da las herramientas para empezar a preguntarles, una herramienta absolutamente necesaria es el formulario, y enfrentarse a un voir dire sin tener información previa de los jurados es una pérdida de tiempo, es necesario conocerlos antes. Yo creo que puedo empezar desde ese momento a ver quiénes son más permeables, les decía. Y lo hago a través de preguntas en ese mismo formulario. Por ejemplo, yo podría hablar y poner proposiciones como la psicología no es una ciencia exacta. Si tuviese que darle una proporción a la importancia de la psicología, ¿usted diría que lo que dictamina un perito va a ser acertado entre un 80 y un 100%, entre un 60 y un 80%? Y además, para ir viendo, otra pregunta previa a esto es, ¿usted cree que la psicología permite resolver un caso penal? Entonces, el que me dice que no, y yo tengo mi teoría del caso basado fuertemente sobre un perito, bueno, ya lo empiezo a descartar. Entonces, empiezo a depurar ahí quiénes son los que yo voy a querer que vengan a decidir. Por eso digo, en el formulario voy a decir que quizás, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros en Buenos Aires, hay la gran mayoría en Buenos Aires van más o menos 800 juicios por jurados, ¿sí? En la gran mayoría de esos casos no se le permitió a las partes hacerle un formulario previo al jurado, sino que el formulario previo que reciben es un formulario previo casi de exclusiones legales que hay. Nosotros tenemos mayor de 21 años, cuestiones que están en la ley. Introducir estas cuestiones dentro del formulario previo nos permite a nosotros ir trabajando el caso desde el minuto cero, y no digo que sea la acreditación del perito, pero si yo logro sacar del potencial jurado a alguien que piensa que la psicología no es una ciencia, bueno, estoy acreditando en cierta forma a mi perito, ¿sí? Por eso digo, se empieza de más atrás, todo se empieza a trabajar de antes. Esto me parece que hay que profundizarlo, hay que darle la importancia. Hoy, cuando decía ustedes, tienen una muy buena herramienta que es un voir dire segmentado. Utilícenla cuando tengan la ley, utilícenla de esa manera. Examinen profundamente a los potenciales jurados, porque una vez que quizás logren identificar a ninguno, porque no es fácil que la persona cuente abiertamente lo que querramos preguntarle, no es fácil que nos diga las respuestas directas, no es fácil que a veces que nos den la información. Pero quizás si de 36 logramos sacar 6 o 7, estamos sacando el 20% del jurado, contrario a nuestros intereses, que es a lo que vamos. Nosotros vamos al voir dire a armar el mejor jurado para nuestro caso. No quiere decir que sea un buen jurado, puede ser un jurado malísimo, pero ese que más me conviene y ese que yo quiero tener. Bueno, si yo debo decir que 36 digo porque es el número piso que está en la ley y que se va a dar, porque cuando convoquen a 48 no van a venir los 48 si es que quieren hacerlo todo en el mismo día, ¿sí? Salvo que lo hagan segmentado. Sacar un 20% de gente contraria
o posiblemente contraria a mi teoría del caso, ¿sí? Digo posiblemente porque tengo la idea yo de cómo trabajamos o cómo tenemos el Voidir. Hay una cuestión bastante de intuición, diría, en el momento de sacar a alguien, porque la decisión, salvo casos muy concretos que te dicen cuestiones como que hay que matar a todos los chorros, digo, bueno, pero ese es recusado con causa, sale por otra cuestión, porque tiene un preconcepto que no se puede modificar y eso no permite que sea imparcial. Pero lograr sacar 5 o 6 personas contrarias a mi teoría del caso sobre un universo de 40 es muchísimo, es enorme, ese es un logro enorme y se trabaja desde el Voidir. En este caso, viendo si son permeables a recibir información de un perito psicológico o el que sea. Pero es un abanico de oportunidades enorme las que pueden preguntar. Por eso también hay que trabajar en los cuestionarios previos y eso las partes deben hacerlo y no está regulado, pero yo creo que se puede hacer una analogía como en las instrucciones en trabajar en consenso y presentarle al juzgado, al tribunal, una oferta de formulario de Voidir posible acordado por las partes. Y ahí el juez técnico vuelve a tener otro trabajo, porque puede ser que descarte de preguntas que sean discriminatorias o por la razón que sea. El juez tiene que curar ese documento. Pero si nosotros introducimos ese documento, que no va a ser un documento favorable a mi parte, porque va a contener preguntas de la contraparte, va a ser un documento que va a dar información a ambas partes. Lo que me va a permitir es poder interrogar en el Voidir a personas en particular que yo detecto que pueden tener un sesgo contrario a lo que yo quiero. En este caso, lo traigo el ejemplo del psicólogo que no sirve para nada y yo necesito gente confiada en la psicología. ¿Sí? Eso me parece que es importante. El Voidir es importante y el Voidir... En Estados Unidos hay estudios que se dedican solamente a trabajar Voidir. No hacen otro trabajo que preparar audiencias de Voidir. Están meses y meses estudiando los posibles candidatos, tienen otra lógica, nosotros no nos, por lo menos en Buenos Aires, y creo que acá la ley y el proyecto es el mismo, mantiene el anonimato del potencial jurado, ¿sí? Lo cual a mí para las partes digo, si somos todos profesionales del derecho y tenemos todos, por lo menos, debemos ser tratados con la misma dignidad que los magistrados, los abogados litigantes y demás, tratarnos como gente que va a ir a influenciar y a coimear de entrada a potenciales testigos, me genera cierta alerta. Pero sí digo, hay que darle más importancia a esa etapa, porque ahí se define quién decide. Y donde entró la persona que ustedes necesitan unanimidad, donde entró al jurado la persona que es contraria a lo que nosotros necesitamos, es un juicio muy difícil, porque quizás no logremos, si no detectamos que esa persona tiene un sesgo tan fuerte que no le va a permitir cambiar de opinión, con lo cual tendríamos que recusarlo con causa porque no va a poder ser imparcial. Si no detectamos eso en Voidir y necesitamos unanimidad, es un juicio casi perdido. Bueno, digo, hay que reforzar esa audiencia que, por lo menos lo que estoy viendo yo en Buenos Aires, en esta experiencia que estamos teniendo y en varias otras provincias, es como una audiencia más. Digo, lo importante es el debate y el Voidir pasa. No, el Voidir es fundamental. Me parece que tenemos que volver a darle, o empezar a darle nosotros la importancia que tiene. Después, otra cosa importante para mí, que es con peritos, que es con testigos expertos, pero
es con todos los testimonios que se produzcan en el juicio, es la gestualidad. Hay la comunicación no verbal. Para mí es fundamental en este tipo de procesos. ¿Cómo remarcamos con alguna mirada, con alguna cuestión, alguna pregunta que estamos haciendo para que el jurado preste la atención que necesitamos que preste para esa información que sabemos que viene? Me parece que es importantísimo. ¿Cómo le transmitimos al jurado la importancia de la información que están por recibir? No podemos decirle, atentos a esta pregunta que viene, ¿sí? No vale. Pero eso es inflamatorio, eso va contra la buena fe procesal. Pero tenemos herramientas gestuales como para hacerlo. Tenemos herramientas gestuales para construir la empatía que necesitamos construir con el jurado, que, reitero, no va a definir el caso, pero va a ser una herramienta más nuestra. La comunicación visual con los jurados para mí es muy importante. Ver a los jurados si están recibiendo la información o no, las caras, los gestos, la sorpresa, el interés, si anotan o no anotan las cuestiones que nosotros estamos introduciéndoles, me parece que es de una relevancia grande. Todo eso, yo por lo menos muchas veces con los jueces técnicos no le presto mucha atención porque o los veo que en el caso de Buenos Aires lamentablemente conocen los testimonios que van a escuchar porque los han leído de la investigación, entonces la atención del juez no está y no la voy a traer yo, ¿sí? No la puedo traer yo porque ya la perdí cuando conoció y ya sabe lo que viene a decir. O en Buenos Aires, que es otro de los problemas que tenemos, los jueces, es más de lo mismo, llegan al juicio casi con una decisión tomada. Porque como tenemos una demora de años, sobre todo cuando hay detenidos, como tenemos una demora de años entre que la causa llega a juicio hasta el momento que se produce el debate oral, en el medio se produjeron muchas incidencias que el juez tuvo que ir resolviendo. Al ir resolviendo fue conociendo la causa indefectiblemente, no hay posibilidad que no la conozca. Además de otro, hay algunos que intentan protegerse el expediente lo máximo posible y no lo abren en la medida que no lo necesitan, pero hay otros que llegan con el expediente. Entonces, la atención de ese juez yo no la tengo, pero en el jurado, al ser todo novedoso para el jurado y todo producirse ahí, ¿sí? No hay incorporaciones por lectura posibles, no hay forma de incorporar nada por lectura, solamente lo que hay es posibilidad de refrescar memoria o hacer valer contradicciones. Todo se produce en la cara del jurado. Entonces el jurado va conociendo todo y lo que no se produce ahí desaparece. Esto del colegio de jueces que hablábamos recién afuera. Ir a un lugar donde lo que no te muestran no pasa, bueno, me da una oportunidad de prueba fenomenal a mí que tengo que aprovechar, porque tengo la atención de la gente, tengo la atención de los que deciden, que en otras situaciones no me pasa. Con otro tipo de procesos no me pasa. Esto no es trasladable a ustedes acá, pero sí a la gran mayoría del país que sigue la cultura del expediente, que acá desaparece. Entonces, al desaparecer la cultura del expediente, tenemos la atención, la atención limitada del ser humano, que tengo que aprovecharla y que tengo que conectarla. ¿Cómo la conecto? Con esta comunicación no verbal, con tono de voz. El tono de voz es muy importante. Si yo me siento y hago mis preguntas así desde el fondo, no tiene impacto. Tengo que teatralizar, tengo que hacer teatro. Esto es convencer. Y hacer teatro no es algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van dos teorías opuestas para que uno tercero decida a cuál le cree más. Y para creerle, yo utilizo todas las herramientas válidas y legales, entre ellas, cómo lo comunico, cómo lo digo.
el énfasis en ciertas preguntas tiene que estar. Por ahí a un juez profesional no le importa el énfasis en una pregunta a un perito determinado. Acá sí, porque de toda esa información nueva que yo estoy metiendo, le estoy diciendo, presten atención a esta cosa nueva que es esto. Si ustedes prestan atención a esto, lo van a poder conectar con otra prueba a la que también voy a tener que mostrar énfasis y señalarlo con fuerza, para que después yo, en el alegato, una todo el caminito y ellos tengan bien fresco qué sintieron, porque esto también es importante, qué sintieron cuando recibieron esa información. Una cuestión de creencia. ¿Sintieron credibilidad en lo que le transmitíamos? ¿No sintieron credibilidad en lo que le transmitíamos? Toda esa comunicación acá en este proceso cobra una dimensión extra que necesita trabajarse. ¿Ustedes hace cuánto tienen esta cultura de la adversalidad plena? 2021, bueno. Y todavía me imagino que debe haber litigantes que vienen con papel y leen Bueno, 4 años. 3 años. Bueno, hace 3 años y todavía, digo, esto se trabaja mucho y a pesar de todos los avances que hay en litigación, sigue habiendo gente que trabaja de otra manera. Bueno, en jurado va a pasar lo mismo y es cuestión de equivocarse mucho, porque nos vamos a equivocar, cuando implementemos nos equivocamos, aprender de esos errores y empezar a practicar. Lo que se necesita es práctica. El primer juicio por jurado de Buenos Aires, si lo vemos, para mí no fue un buen juicio por jurado. Si ustedes en algún lugar encuentran la audiencia de Boidir de eso, era un salón como este lleno, ¿sí? Una pésima audiencia de Boidir, o voy a retirar pésima, una audiencia de Boidir no muy eficaz, quizás. Bueno, hoy empezamos, vamos 10 años de ley, no empezó ayer, vamos 10 años, van 800 juicios, y en algunos casos empezamos a mejorar dentro de las posibilidades legales que tenemos, que son limitadas, cómo se litiga eso. 10 años van pasando y todavía seguimos en gran parte equivocados. Bueno, acá es lo mismo, digo, va a haber muchos errores, digo, pero hay que trabajar en estas cuestiones que hacen a la diferencia. El que tenga las herramientas para, con gestos, con gestualidad, convencer o llegar de otra manera, no digo que gane el juicio, pero está un paso adelante. La valoración que van a hacer de los dichos de esa persona que le llegó al jurado es distinta de la otra que no les transmitió emociones, que también hay que transmitirlas. Bueno, todo eso sucede en un juicio por jurado, si por ahí en otro tipo de juicios no sucede. Otra cosa que para mí es esencial hacer es bajar la información a ejemplos diarios. Tratar de buscar analogías de lo que pasa en la vida diaria de las personas y compararlas o lograr que, en este caso los peritos, hagan esas analogías, tengan la capacidad de hacer ejemplos llanos de gente común. Eso queda muy marcado en la memoria del jurado y le llega mucho más que el tecnicismo de la definición de lo que sea. Eso también se tiene que trabajar y es muy probable que cuando esté el perito declarando no se le ocurra el ejemplo llano y directo con el que va a quedar esta idea que yo quiero implantar. Entonces, en la entrevista previa, le puedo decir, buscate un ejemplo que sea llano para esto, e incluso decímelo, porque te puedo decir, no estoy de acuerdo con eso, o no me sirve a lo que yo quiero mostrar. Bueno, ir trabajándolo, digo, es todo trabajo, todo incremento de trabajo, pero que en definitiva nos allana el trabajo. Porque si logramos eso, tenemos casi un juicio que va en la dirección que queremos, entonces no tenemos recursos, por ejemplo. Digo, es trabajar más hoy para tener una mejor litigación y tener una mejor recepción.
Todo eso hay que ir haciéndolo, hay que meterlo dentro de la litigación. Y cuesta, y es una cultura de casi 200 años de otra forma de trabajo que hay que desterrar. Pretender tener un juicio por jurado como los que vemos en las películas acá no tiene relación con la realidad. No lo vamos a lograr, salvo casos excepcionales que pueden salir muy buenos y ojalá sean, pero digo, la regla va a ser que los juicios se van a ir mejorando con el tiempo. Pero lo que va a ir pasando, creo yo, es que la litigación va a ir subiendo el estándar a un punto en que los jurados para decidir nos van a pedir un piso que va a ser mucho más alto que el que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque los casos que son flojos, los casos que no tienen mucho sustento probatorio, no van a llegar a jurados. No los vamos a llevar a jurados, ¿sí? Acá, bueno, ustedes no tienen la posibilidad nefasta que tenemos en Buenos Aires de que el imputado renuncie al juicio por jurados. Les abro un nuevo paréntesis. En Buenos Aires, la decisión de ir a jurados, les reitero, fue la ley posible en aquel momento para que haya jurados. La decisión de que haya jurados es una decisión del imputado. Tiene que ser una decisión informada del imputado, pero si el imputado dice que no quiere jurados, la causa se decide con jueces técnicos. No se previó al momento de dictar esa ley que hay causas que tienen coimputados. Entonces, no tardó en aparecer el problema de que un imputado quería juicio por jurado y otro que no. Y la ley decía la renuncia de uno de los imputados arrastra al otro imputado y vamos a juez técnico. Bueno, se planteó la cuestión constitucional y no hubo una modificación legal, vamos 10 años de ley. Hubo una solución salomónica del Tribunal de Casación Provincial que dijo, bueno, darle a cada uno lo que es suyo. Entonces, el que elige jurado va a jurados y el que elige jueces técnicos va a jueces técnicos. El mes pasado tuve un caso, 4 personas acusadas de cometer un homicidio, 3 eligieron jueces técnicos, 1 eligió jurados. Tuve el juicio con los jueces técnicos de los 3, que salieron absueltos. Ahora en julio tengo el jurado del otro que quedó, que justo se que dispara. Iba a salir condenado, pero podía haber sido otro tipo de caso en el que por las mismas acciones y los mismos hechos unos salgan absueltos y otros salgan condenados. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio que se pide en jurados es más alto que el que se pide en los jueces técnicos. Y acá ya abrí paréntesis, abro un corchete ahora. No se dejen engañar por las estadísticas, porque van a ver que las estadísticas de resultado de los juicios por jurados son similares a las estadísticas de condena, por ejemplo, en jueces técnicos. ¿Pero dónde está la trampa de esto? Que si hubiesen ido a jurados los casos que fueron a jurados, que si hubiesen ido a jueces técnicos los casos que fueron a jurados, el resultado hubiese sido de una cantidad de condenas muchísimo mayor a la que finalmente fueron. Lo explico más simple. Hoy, si uno pone estadísticas de condenas en juicios con juicios técnicos en Provincia de Buenos Aires, con juicios por jurados, le va a salir más o menos que estamos entre 55 y 60% de los casos que llegan a juicio que terminan en condena. Ese es más o menos el estándar en ambos. Lo que no hay ninguna duda, y por ejemplo el juicio que tuve la semana pasada fue un caso de los jueces profesionales de ese tribunal que se quedaron en el juicio, me dijeron al segundo día del juicio, en este momento estaríamos discutiendo si le damos 15 o 20 años, pero estaríamos discutiendo eso. Bueno, por el delito ese salieron absueltos, no culpables. No hay ninguna duda que los mismos casos de jurados con jueces profesionales terminarían en una proporción muchísimo más alta en condena. No es que los jurados condenan igual que lo que condenan los jueces técnicos. Los jurados condenan estadísticamente igual. Ahora, para condenar, nos piden un estándar probatorio muchísimo más alto
muchísimo más alto que los jueces técnicos. Ahí está la diferencia en esa estadística que puede ser engañosa, ¿sí? Los juicios por jurados que llegan tendrían un nivel de condena muchísimo más alto que el que tienen con jurados. Por eso hay algunos delitos, y el abuso sexual es uno de ellos, que tiene la necesidad, creo yo, desde la defensa, de ser tramitado por jurados. Porque como están planteadas hoy las situaciones, por lo menos en donde yo litigo, la posibilidad de defensa es muy limitada y uno va a discutir cantidad de años, no va a discutir si hay condena o no. Digo esto porque el estándar probatorio que tenemos que tener en jurados nos obliga a realizar todo este trabajo previo, porque si no, no vamos a lograr romper el estado de inocencia. Por suerte, agrego yo. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. En esta nueva idea de trabajar en forma diferenciada dependiendo quién sea el juzgador y dependiendo cuál es el sistema que se utiliza. Retomo y cierro el paréntesis y el corchete que había abierto. Digo, los jurados nos obligan a trabajar el caso desde otro ángulo, desde otra perspectiva, nos obligan a profundizar y mirar la prueba que llevamos y analizar también las debilidades de la prueba que llevamos. No podemos hacer un juicio en el que no tengamos todas las aristas cubiertas. Con profesionales podemos hacer eso, no podemos tirar un piletazo y no llenar toda la prueba que hay que llenar. Porque por ahí, con algunas cuestiones puntuales, a ese juez le alcanza para dictar una resolución. Acá, si no convencemos en todo, en la integridad, no vamos a romper el estado de duda razonable, que acá sí es un estándar que rige fuertemente, sobre todo si necesitamos unanimidad. La unanimidad obliga a que el trabajo de la acusación se tenga que reforzar muchísimo. Y está bueno, digo, es saludable que así sea, es deseable que así sea. No podemos pretender tener un juicio justo, un juicio constitucionalmente justo, si no rompemos realmente el estado de inocencia y no vamos más allá de la duda razonable. Por lo menos en mi provincia lo que estamos viendo es que hay condenas donde la duda razonable no es que ni se conmovió siquiera y sin embargo termina en condena. Bueno, eso no les va a pasar acá. Entonces hay que preparar el caso desde otra óptica, desde otro lado y pensando en el proceso puramente adversarial, que ustedes tienen ese ejercicio, pero no es lo mismo. No es el mismo ejercicio. Ahí no cometan por ahí no se confíen en que van a ir a un proceso y van a discutir de la misma manera y van a tener el mismo resultado. Porque seguramente conozcan los lineamientos del juez. Acá no van a saber qué piensan los jurados ni por dónde los van a convencer. Eso es información que no la tienen ni la van a tener. Al juez vos sabés que tenés que plantearle tal situación y con eso vas a buscar esa situación. Acá por ahí esa situación no influye en lo más mínimo y no sabés cuál es la situación que finalmente va a influir. Entonces tenés que tener todos los ángulos cubiertos y todas las debilidades lo más explicadas posible. Siempre va a haber debilidades. Eso es muy difícil tener un caso 100% puro. Debilidades hay y bueno, tenemos que trabajar para exponerlas para que el jurado no piense que le estamos ocultando, que en definitiva también eso
es muy importante. Yo quiero ver la otra cuestión que a mí me sirvió, y esto es una experiencia personal en los juicios que he tenido, es la utilización del alegato final para la acreditación de la prueba pericial en este caso. Y a mí me sirvió mucho lo que decía hoy, hablar con palabras absolutamente coloquiales y comunes. Y tuve impacto cuando yo decía ciertos conceptos con palabras muy llanas, en lugar de enroscarme en tecnicismos. Cuando yo al jurado le hablaba, hoy dije la palabra loca. Yo en un alegato no tengo miedo de decir loca o decir malas palabras porque salieron en el juicio. Digo, eso tiene impacto. La recopilación de la información traducida lo más llano posible y lo más directa posible en el alegato final tiene impacto. Un alegato final que para mí no debería exceder los 20 minutos. Más de 20 minutos es difícil sostener la atención del jurado, sobre todo si nos toca alegar siendo defensas, que ya venimos con alegatos anteriores y los jurados no nos quieren ver más y a veces con justa razón. Entonces, un alegato corto, directo y llano me parece que es la mejor forma de llegar acá a lo que nos interesa, que son estas 12 personas que van a decidir. Bueno, yo no sé si les tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, algo para contradecirme. Estoy abierto a todo lo que quieran plantear, si es que tienen algún planteo. Y les agradezco muchísimo la atención. Bueno, gracias.